Es importante decir, bueno, lo que te llama la atención, en Cuba no hay, según el diseño del Estado, no hay espacio para nada. Nosotros en realidad somos la resistencia, porque en puridad conceptual nuestro país es un país ocupado por alguien que nació allí mismo, no por un extranjero, pero las coordenadas y las perspectivas del poder en Cuba es que haya un solo poder, un solo partido y una sola manera de pensar y de hacer. Nosotros y los muchos cubanos que se han opuesto a través de todos estos años, con graves consecuencias incluso, somos la resistencia a ese poder omnímodo y vamos a partir de nuestro esfuerzo y de nuestra determinación creando y fabricando los espacios que no existen. El diseño que tiene la dictadura de Cuba es que solamente su único partido, el Partido Comunista de Cuba, sea el reconocido. Aunque el gobierno cubano no nos reconoce y aunque el gobierno cubano literalmente nos declara como ilegales, nosotros vemos la legalidad desde el pueblo, desde el ciudadano, que es el que está pidiendo a gritos hoy por hoy dentro de Cuba que haya un cambio profundo y real, que haya un cambio democrático y que haya verdaderas libertades y respeto a los derechos humanos. Bueno, los niveles de rechazo a la situación y al gobierno, de descontento y de inquietud son crecientes en Cuba. El pueblo cubano es un pueblo desinformado, es un pueblo ignorante de muchas cosas, pero no es un pueblo analfabeto. Y tiene las herramientas intelectuales para entender y poder asumir una posición política, lo cual lleva al gobierno a aumentar sus niveles de represión, a engrasar sus mecanismos de represión, de terrorismo de Estado, para impedir que ese descontento, ese rechazo y ese malestar se convierta en una actitud política. El pueblo cubano ha evolucionado. Hoy por hoy se nota en las calles de toda Cuba mucho mayor descontento, mucho mayor desacuerdo del ciudadano común con las políticas del Estado y el régimen que impera en Cuba. Hay un proyecto que se llama Consenso Constitucional y la gran mayoría que está participando en toda Cuba son ciudadanos comunes, ciudadanos a pie, que después de ver cómo llevan un plato de comida a sus hijos, de ver cómo resuelven sus carencias personales, buscan un espacio y hacen su aporte para la libertad y la democracia de Cuba. Porque uno de los principales retos de nosotros es trascender la tradición política de Cuba, en que las élites definen un derrotero, un cometido, y los ciudadanos van detrás apoyando eso. Lo que pasa es que todavía, por razones históricas y de estructuración, el pueblo cubano no está en capacidad de demandar los cambios abiertamente como se hace en otros países de manera normal. Y ese descontento se manifiesta de otra manera, por la emigración, por la transgresión de la ley y todo lo demás. De cualquier manera, el nivel de deterioro y de pauperación estructural de Cuba indica que en los próximos años tiene que haber una transformación. Esperemos que los que tomen definitivamente el poder se iluminen y sean capaces de llevar este proceso conectado con los valores que tienen que ser y sobre todo para evitar estallidos. Cuba no está preparada para terapias de choque, ni estallidos, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social. En varias de las salidas que hemos hecho fuera de Cuba, hay gente que dice, bueno, el cubano no está tan mal ahora, si el cubano ahora puede salir, ahí está, libremente, el cubano puede comprar carro, vender carro, puede comprar casa, puede entrar a los hoteles. Y esto es parte del mecanismo de desinformación que tiene el gobierno cubano hacia el exterior. Porque si hay algo bien claro es que esas supuestas aperturas que ha hecho el régimen cubano nunca ha respondido al ciudadano realmente. El ciudadano realmente hoy no tiene para poder costearse ni un pasaporte, no tiene para poder costearse un viaje, no tiene para poder comprar un carro ni comprarse una casa. El problema es que la revolución no es igualitaria. El gobierno cubano lo que ha hecho es ahondar las diferencias y aumentar la polarización en la sociedad cubana. Tú hablas de los cubanos entre los campesinos y la gente de la ciudad, entre los hombres y las mujeres, entre los blancos y los negros, de manera general. Tú hablas de los cubanos que tienen origen africano, somos casi todos. Ahora, piel blanca son unos cuantos más. Y entonces la esencia está en que los patrones hegemonistas y supremacistas
que han marcado esa diferencia, esa inferiorización y esa invisibilización son supraideológicos, con la particularidad de que con la revolución fue la primera vez que los afrodescendientes cubanos perdimos la voz. Antes de la revolución había desigualdades, había discriminación, hubo más traumas en ese sentido, pero siempre tuvimos la voz. Y con esa voz cívica y con esa voz pública podemos ir avanzando. Eso se cortó con la revolución y es la esencia del problema. El gobierno dio, con esta dinámica propagandística, dio por terminado el problema, los problemas sociales no se terminan y el racismo es una forma de injusticia que es consustancial al ser humano. Por lo tanto, siempre va a existir. Bueno, la idea de nosotros es la Asamblea Constituyente, pero eso requeriría algo que todavía falta en Cuba, que es una afirmación de una cultura de derecho, una cultura cívica, una cultura constitucional, y en eso estamos trabajando.